Hola chicos, continuamos entonces con el proceso de multiplicación de expresiones algebraicas. Vamos a mirar entonces en este momento la multiplicación de polinomios por polinomios. Para esto entonces debíamos utilizar elementos que ya habíamos trabajado como la multiplicación de monomios por monomios, en la cual pues básicamente teníamos en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, tenemos la expresión 5x al cuadrado y por menos 2x. Entonces, esa multiplicación, ¿qué nos iba a quedar? Primero ejecutábamos la multiplicación de los coeficientes, entonces más por menos que me da menos, 5 por 2 que me da 10. Las letras, entonces tenemos x y tenemos y. Como la x está en los dos factores, entonces lo que hago es sumar los exponentes. Entonces tenemos 2 más 1, 3. Como la y solo está en 1, pues queda tal como está. Esto es lo que trabajamos en la multiplicación de monomios por monomios. Vamos a mirar entonces ahora la multiplicación de monomios por polinomios, que fue el anterior caso que trabajamos la semana anterior. Entonces tendríamos, por ejemplo, 3xy por 5ax más 3by. ¿Listo? Entonces tenemos un monomio por un binomio en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces primero multiplico este por este como si fueran dos monomios, ¿cierto? Y enseguida este por este, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos quedaría la expresión? Multiplicamos entonces primero los coeficientes, más por más da más, 5 por 3 da 15. Las letras que participan ahí son en orden alfabético A, X, Y. Aquí que encontramos, solo se repite la X en las dos variables, en los dos monomios, perdón. Entonces tendríamos X a la 1 y X a la 1 que me daría X a la 2. La A sigue con el mismo exponente, la Y sigue con el mismo exponente. De igual forma entonces multiplicamos acá, más por más queda más, 3 por 3 queda 9, las letras en orden alfabético, entonces tenemos B, X y Y. Entonces, B solo está en un término, entonces lo dejamos así, X solo está en un término, lo dejamos así, y la Y teníamos Y a la 1 y Y a la 1, que al multiplicarlas me daría Y a la 2. ¿Listo? Entonces, con este pequeño abrebocas, vamos a trabajar ahora sí polinomios por polinomios. Vamos a indicar un caso muy sencillo, que es el de dos binomios. Si tenemos dos binomios, entonces vamos a multiplicar con este ejemplo. X menos 3 por X más 5. Entonces, ¿qué es lo que planteamos acá? Acá también vamos a trabajar la propiedad distributiva. Entonces vamos a distribuir el primero por cada uno de ellos, este por este y este por este, ¿cierto? Y enseguida el segundo término por cada uno de los que están acá. ¿Listo? Esa sería la forma de trabajar polinomios por polinomios, aplicando la propiedad distributiva. Entonces arranco con el primero. Más por más da más y x por x ya sabemos que nos quedaría x al cuadrado. Más por más da más, 1 por 5, 5. ¿Y qué letras participaron? La x, que solo estaba una vez, entonces solo quedó x. Listo, ahí ya terminamos nuestra primera multiplicación. Ahora vamos con la multiplicación de los segundo término del primer binomio. Entonces, menos por más, menos 3 por x, 3x, ¿listo? Menos por más da menos y 5 por 3, 15. ¿Qué es lo diferente acá? Pues que vamos a tener que hacer reducción de términos semejantes, porque si nos damos cuenta, acá encontramos dos términos que son semejantes. Entonces los vamos a reducir. Entonces tendríamos x al cuadrado más 3 más 5, perdón, menos 3 nos da más 2 de apellido x y menos 15, y ese sería el resultado de esa multiplicación. Cuando tenemos estos binomios, vamos a ver que se aplica una propiedad que se llama primeros, externos, internos y últimos. Entonces se llama la operación PIU, primeros,
externos, internos y últimos. ¿Cómo así? Vamos a volver a hacer esta operación con la propiedad que nos indica ahí, que se llama PIU, perdón. Entonces, primero se multiplican los primeros, esta sería la P, primeros. Después los externos, ahí sería la E. Después los internos y los últimos. ¿Listo? Es el mismo procedimiento que estamos siguiendo, pero pues le dimos estos nombrecitos. Entonces, los primeros, x por x, x al cuadrado. Los externos, más por más y 5 por x, 5x. Los internos, menos por más menos y 3x. Y los últimos, menos por más menos y nos daría 15. Y por último, la reducción de términos semejantes, entonces x al cuadrado más 2x menos 15. Listo, es el mismo procedimiento, pero pues le estamos dando esos nombrecitos. Bueno, vamos a hacer entonces un caso más elaborado y con un ejercicio más grandecito donde no vamos a aplicar estos nombres. Esos nombres recuerde que eran solo para los binomios y vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces tenemos 4ax al cuadrado y más 2bxy cuadrado, un binomio, vamos a multiplicarlo por un trinomio. Entonces tendríamos 3x al cuadrado y menos 2xy al cuadrado menos 3. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a multiplicar un binomio por un trinomio. ¿Cuántos términos tienen que salir? Pues usted multiplica, para saber cuántos términos sale, multiplica 2 por 3, o sea que le tienen que salir 6 términos, ¿cierto? Eso para que se vaya guiando a ver en dónde va. De pronto no supo con cuál término va. Entonces va a ir contando. ¿Listo? Bien, vamos a hacerlo de forma vertical. ¿Cómo sería entonces de forma vertical? En la primera parte voy a escribir el factor con más términos, en este caso el trinomio. Entonces 3x al cuadrado y menos 2xy cuadrado menos 3. Y abajo voy a escribir el que tiene menos términos, en este caso 4ax al cuadrado y más 2bxy al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a multiplicar el primero por cada uno de ellos, o sea, aplicando la propiedad distributiva. Este por este y este por este. Y lo voy a escribir acá. Multiplico más por más, más 4 por 3, 12. Las letras que intervienen, a solita, x cuadrado y cuadrado, x a la 4, y 1 y 1, entonces me quedaría y a la 2. Ahora multiplicamos este por este. Más por menos, menos 4 por 2, 8, a x a la 3, y a la 3. Más por menos, menos 4 por 3, 12, ax cuadrado, y. ¿Listo? Y ahora vamos a multiplicar el segundo término por cada uno de ellos, pero vamos a darnos cuenta en dónde va a quedar según los términos, los términos semejantes para irlos reduciendo. Entonces, si yo multiplico este por este, me va a quedar la letra B, la letra X al cubo y la letra Y al cubo. Entonces, acá tengo X al cubo y al cubo, pero no tengo B. O sea que los voy dejando por aquí al ladito. Entonces multiplico. Más por más. 3 por 2, 6. Bx al cubo, y al cubo. Listo. Ahora, si multiplico este por este, me va a quedar bx al cuadrado, y a la 4. Como acá no tengo familiares de él, entonces los voy a escribir aquí abajo. Entonces me quedaría
más por menos, menos. 2 por 2, 4, b, x al cuadrado, y a la 4. Y por último, ¿qué apellidos me van a quedar acá? bxy cuadrado, que tampoco está. Entonces lo voy a escribir aquí al final también. Como no me cabe en el tablero, lo voy a escribir un poquito acá abajo, pero ya se lo organizo bien. Entonces me quedará más por menos, menos. 4 por 3, 12. B, x, y al cuadrado. Y reduzco términos semejantes. Entonces fíjense que me quedaron 6 términos. 12a x a la 4 y2 menos 8a x a la 3 y a la 3 menos 12a x al cuadrado y más 6bx al cubo y a la 3 menos, uy caracoles, acá no voy a alcanzar a hacer por espacio, ya lo voy a volver a escribir. El problema es como de espacio. Entonces tendríamos 12ax a la 4 y al cuadrado menos 8ax al cubo y a la 3 menos 12ax al cuadrado y más 6bx al cubo y menos 4bx al cuadrado y a la 4 y menos 12bxy al cuadrado. Un poquito extenso el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me quedaron los 6 términos porque no hubo términos semejantes. Pero si hubiesen términos semejantes, pues se reduciría más. ¿Listo? Entonces voy a hacer un último ejercicio pues para que les quede todo completamente claro. Voy a borrar este. Recuerde que la ventaja que tiene el video es que usted lo puede pausar, se puede devolver a donde necesite, a donde no le quedó claro. ¿Listo? De todos modos, ya saben que también se pueden comunicar conmigo cualquier duda que tengan. Entonces tendríamos este trinomio x al cuadrado más 2x menos 5 por este otro trinomio. 2x al cubo menos x más 3. ¿Listo? Dos trinomios. Este lo voy a hacer de forma horizontal para que vea que se puede hacer en forma horizontal o en forma vertical. Entonces multiplicamos el primero por el primero. Podemos ir haciendo esas lineecitas para irnos orientando en qué vamos. Entonces, más por más, 1 por 2, 2. Las letras x al cuadrado por x al cubo me quedaría x a la 5. Muy bien, hay que ir sumando exponentes cuando las letras son iguales. Ahora, el primer término por el segundo del segundo polinomio, ¿listo? Entonces tendríamos más por menos, menos, 1 por 1, 1, y x al cuadrado por x, x a la 3, muy bien. Por último, entonces tendríamos el primer término del primer polinomio por el tercero del segundo polinomio. Entonces, más, 1 por 3, 3, y como solo está la letra x al cuadrado, pues solo dejamos x al cuadrado. Muy bien, arrancamos con el segundo término del primer polinomio, multiplicando cada uno de los términos del segundo polinomio. Entonces, más por más, 2 por 2, 4, muy bien. X por x a la 3, x a la 4, magnífico. Ahora vamos el segundo por el segundo, listo. Tendríamos entonces más por menos, menos, 2 por 1, 2, y x por x, x al cuadrado, magnífico. Segundo término por el tercero del segundo polinomio. Entonces tendremos más por más, 2 por 3, 6 de apellido x, muy bien, listo. Entonces, ¿aquí en dónde voy? Entonces recuerde que habíamos multiplicado dos términos contra 3, entonces deben ir 6 términos, vea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si ve, ahí nos ubicamos fácilmente con ese conteo. Ahora nos faltaría el último término por cada uno de los términos del segundo polinomio. Entonces, este por este. Menos por más, menos 5 por 2,
10x al cubo. ¿Listo? Menos por menos más. Voy a utilizar aquí en la partecita de abajo. No quiere decir que vaya a hacerlo de forma vertical, no, sino es porque no me queda espacio. Entonces, menos por menos más, 5 por x, 5x. Y el último sería, ya hice este por este, y el último serían los últimos términos. Menos por más, menos 5 por 3, 15. Ok. Lo último que nos quedaría sería organizar nuestro polinomio. Entonces arrancamos con el mayor exponente de la x, que es 2x a la 5. ¿Hay algún otro x a la 5? No. Entonces ese sería nuestro primer término. 2x a la 5. Después buscaríamos x a la 4. Tenemos x a la 4, solo un x a la 4. También les digo que, por favor, tachen cuando ya lo utilizaron para que no se vayan a confundir. Como solo hay uno, entonces solo iría más 4x a la 4. Correcto. Después buscaríamos x a la 3. Tenemos acá 1, mire, menos x a la 3 y menos 10x a la 3. Dos términos aquí. Entonces los redujimos, perdón. Menos 1 menos 10 nos daría ¿qué? Menos 11. Perfecto. Menos 11. Y de apellido, x al cubo. ¿Listo? Bien, después buscaríamos x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado tendríamos acá este término y este término. Más 3 menos 2 nos da 1. Entonces, recuerde que cuando el coeficiente es 1 no lo escribimos, simplemente escribimos la parte literal. X al cuadrado. Por último, entonces, perdón. El que sigue sería x, ¿cierto? Entonces tendríamos acá más 6 y más 5. Entonces 6 más 5 nos da 11 y de apellido, exacto, el mismo apellido, el apellido de x. Recuerde que la reducción de términos semejantes es la reunión por familias. Y por último el x a la 0, recuerde que cuando es x a la 0 no aparece la x porque x a la 0 es 1. O sea, el término independiente tendríamos el menos 15. Menos 15 y ese sería nuestro producto. Fíjense que acá de 9 términos que teníamos, al reducirlos nos quedaron 2, 4 y 6. ¿Listo, muchachos? Entonces ese será el procedimiento para nuestras multiplicaciones de polinomios por polinomios. Recuerde que cuando utilizamos la multiplicación de polinomios por polinomios, lo que estamos trabajando básicamente es la multiplicación de monomios por monomios, que es nuestra base. De ahí partimos para todo. ¿Listo, chicos? Entonces, que tengan un buen día y sigan trabajando, que es muy importante trabajar y cometer errores para subsanarlos y así ir aprendiendo matemáticas. Que tengan buen día.